No, brilla. No, brilla. Brilla, brilla. Brilla. Bueno, a partir de hoy día vamos a ver ya el metabolismo en sí, interno, ¿no? Lo que sucede internamente en nuestros tejidos, en nuestras células, con los productos. Vamos a tomarlo las diferentes rutas metabólicas, que ahora vamos a aclarar todas estas cosas, los términos que vamos a utilizar. Vamos a tomarlo desde el inicio. Empezamos desde cuando ingresa a nuestro organismo cada elemento. Hay muchísimos elementos que nosotros ingerimos a través de la dieta, cuando comemos, pero gran parte de ellos no lo podemos absorber. ¿Sí? No lo podemos absorber. En realidad, cuando nosotros lo expulsamos, ¿no? Los excrementos no son en realidad los excrementos desechos, porque el desecho sería el producto de algo que ya lo utilicé y eso lo desecho. No, nosotros en realidad es lo que no utilizamos, lo que no absorbemos. En realidad es exactamente lo que comemos. Lo único de desecho que hay dentro de los excrementos es la bilirrubina, las nucleotidas. Eso es lo que es el producto de desecho de nuestro metabolismo. Pero hay una cantidad, por ejemplo, como la fibra que le llamamos, ¿no? La celulosa. Nosotros comemos, digamos, un vegetal, cualquiera. Una manzana. Una manzana tiene, nosotros no lo vemos, pero tiene todo lo que masticamos, estamos comiendo prácticamente el citoplasma de la manzana, el citosol, el contenido del citosol de la manzana, pero realmente el de las células. Pero todas las células, sabemos que es vegetales, están cubiertos por una pared que se llama celulosa. Y la celulosa es un polisacárido compuesto de glucosa. Bien, entonces eso lo asimilamos porque son glucosa, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no? Porque ahí la forma como está enlazado el enlace glicosídico es diferente al enlace glicosídico del almidón o del glucógeno. Ese enlace sí lo podemos romper. Tenemos enzimas para romper los enlaces, pero no tenemos enzimas para romper los enlaces, ¿no? Que forman, de tipo beta forman. Nosotros tenemos enzimas para romper enlaces glicosídicos tipo alfa, pero no de tipo beta, como tiene la celulosa. A pesar que las celulosas solamente son glucosas, pero no tenemos esas enzimas. Entonces, al ingerirlo, nosotros lo que estamos haciendo simplemente es no asimilarlo, no metabolizarlo, pues llega y pasa. Nada más. Y así sucede con todos los productos que no podemos asimilar. Otros líquidos compuestos que no tenemos, transportadores, otros polisacáridos compuestos, oligosacáridos compuestos, algunas proteínas compuestas que no podemos digerir o asimilar, y otros compuestos nitrogenados y no nitrogenados que tampoco podemos asimilar porque se van a ir.
también algunos elementos que sí necesitamos, que sí asimilamos, pero o bien consumimos demasiada cantidad que no se abastece para poder absorberlos en el intestino, o en todo caso los transportadores, claro, los transportadores pues son pocos los que tenemos, de acuerdo a la genética, en fin, ¿no? Son pocos los que metabolizamos y por eso se van las elementos. Y por otro lado, también consumimos muchos antinutrientes o inhibidores de transportadores que no permiten asimilar, no deberíamos asimilar. Como por ejemplo, dicen yo me nutro muy bien y come muy bien su encebollado de hígado de res, con hierro, todo así y al costado con su papa frita y su Coca-Cola. Adiós hierro. ¿Cómo tal? Adiós hierro. Coca-Cola. Entonces así, ¿no? Bloqueadores que inhiben el transporte. ¿Sí? Se van y contrastan, es que contrastan, pues, ¿no? O sea, por un lado estás comiendo algo que no te sirve o que te sirve, pero por otro lado que no te sirve y es más, que lo bloquea que te sirve. Por eso cuando más me piden, por ejemplo, dicen su parrilla o su pollo a la brasa, dicen, con bastante ensalada y al lado su Coca-Cola o su gaseosa. ¿Tiene ensalada? No tiene sentido. No tiene sentido. Porque todos los iones se hacen grecia, ¿no? Las vitaminas y todos los elementos que necesitamos, pues si bien es cierto se van a absorber, pero la mínima cantidad, porque va a estar bloqueado, van a bloquear. Así es que nosotros consumimos, asimilamos porque necesita nuestro organismo de ello, necesita para poder funcionar. Y una de las principales cosas que necesita es fuentes de energía. Nosotros necesitamos comer carbohidratos, claro que sí, es necesario e indispensable. Pero según la energía que gastamos, ¿y cuánta energía gastamos? Requerimos. Pues eso va a depender de dos factores. Uno, de la actividad diaria que uno tenga, ¿no? De la misma una persona que se levanta y a las justas se lava la cara y se viene, que otra se levantó a las 5 de la mañana, hizo ejercicio y todo, y recién se duchó y vino. Entonces, la actividad y el otro factor es la genética. Así tengan la misma actividad, pero genéticamente hemos visto, ¿no? Su cinética enzimática es diferente. Es diferente. Y todos somos diferentes. Todos, absolutamente. Entonces, hoy día vamos a empezar a ver, ¿no? Esos elementos que necesitamos y vamos a empezar por los carbohidratos. Y nuestra fuente de energía primaria y principal son los carbohidratos, especialmente la glucosa. La glucosa es el centro para nosotros de los carbohidratos para toda la ruta metabólica. Nosotros consumimos, o nuestro organismo debe consumir carbohidratos casi exclusivamente para generar energía, porque así está diseñado nuestro cuerpo. Nuestro organismo así funciona. Cuando yo voy a comer un carbohidrato, no lo como por gusto porque es dulce, ¿no? Si
sino porque digo, esta cantidad necesito. Eso es lo que se llama inteligencia nutricional ahora. Saber, pero para eso hay que saber ahora, ¿qué cantidad necesito? Un papel tiene que conocer su organismo. Cómo funciona, qué funciona diferente al de mi hermano, de mi amigo, de mi papá, de mi mamá, de cualquiera. Funciona totalmente diferente. Bueno, entonces lo que hoy día vamos a empezar es a seguir la ruta, el recorrido. ¿Qué hace? Y cada uno vamos a ir viendo, y yo les voy a ir preguntando a dónde se fue, en qué se convirtió esa molécula y sigue la ruta. ¿Hasta convertirse en qué? Hasta convertirse en energía. ¿Y qué pasa cuando no se convierte en energía? Se va a otra ruta, también se va a otra ruta. Cuando hay exceso. Cuando hay exceso. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Vamos a empezar desde cuando ingerimos la glucosa. Ingerimos, la absorbemos, vamos a ver todos los mecanismos, todo. Y se va a la sangre. ¿Y de ahí a dónde va? Vamos a seguir el camino. ¿A dónde va? Y de ahí, ¿qué reacciones químicas suceden? ¿En qué producto se forma la glucosa? ¿Para qué sirve la glucosa? Claro, principalmente va a seguir, ya sabemos que va a seguir una ruta larga para convertirse en ATP, en energía, o para generar, en otras palabras, para generar energía. El ATP lo necesitamos para todas nuestras actividades, especialmente para mover nuestros músculos. Si no movemos nuestros músculos, incluido el músculo cardíaco, pues se para. Imagínense, nuestro corazón está gastando ATP a cada momento, no deja nunca. Lo mismo los músculos de la respiración. Nunca. Acá gasta ATP. Entonces, ¿de dónde sale esa ATP? Por eso cada cierto tiempo tenemos que ingerir esa fuente para el gas. Y también la mayor parte se gasta en los músculos. Y claro, en el cerebro. Muy bien. ¿Cómo nosotros entonces vamos a empezar de la ruta desde que ingresa? ¿Cómo ingresa? De la boca. Por bueno, pero en forma de qué, como glucosa, igual. En forma de almidón. La mayor parte de glucosa que nosotros ingerimos es en forma de almidón. ¿Por qué se queda almidón? Porque el pan, almidón. ¿Estamos viendo almidón? ¿Qué más? Fideos, almidón. Esto es lo que miren, el almidón, cuando nosotros ingerimos el almidón, no lo probemos como almidón. Una
molécula de almidón es una molécula que tiene muchas cadenas, largas cadenas enlazadas de glucosas. El almidón es pura molécula de glucosas, pero están enlazadas, glicosílico. ¿Cómo están enlazadas? Así, ustedes deben saberlo esto de memoria también, ¿no? Ahí está, una molécula ciclada de glucosa, cuando esté enlazada. ¿Correcto? Carbono 1, vamos numerando, es importante esto. 1, 2, 3, 4, 5, y acá está el 6. Listo. Carbono. ¿Correcto? Y así, enlazado. Si acá le pongo otro igualito, ¿no? ¿Cómo sería así? Sería así, ¿no? Carbono 4, 5, oxígeno, carbono 1, 2, 3, 6. Ahí está. ¿No? Listo. ¿Y cuál sería el número? Igualito. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá, este enlace, ¿no?, de tipo alfa, ¿sí?, que se produce acá, ¿cómo se llama? Enlace glicosílico. Alfa 1, 4. Así están largas cadenas. De que corresponde la amilosa y la amilopectina, son dos. Pero el otro es la ramificación, ¿no? Este enlace, si ustedes se dan cuenta, será el enlace glicosílico acá en nosotros, será desde el 1 al 4, pero en posición alfa. No en posición beta, en posición alfa. ¿Ok? Entonces, como se ve en posición alfa, se dice que este enlace glicosílico es el enlace alfa 1, 4, glicosílico. Enlace alfa 1, 4, glicosílico. Entre el carbono 1 y el carbono 4 de las moléculas de glucosa. Y por eso existe la enzima esa que hemos estado utilizando en el laboratorio, en la práctica, con el almidón. Es la enzima que rompe el enlace del almidón. ¿Cómo se llama la enzima? La amilasa saliva. La enzima se llamará alfa 1, 4 amilasa. Esa es la enzima. Esta es la enzima. Alfa 1, 4 amilasa. Pero el almidón no tiene solamente cadenas así largas, nada más como una tira, sino tiene ramificaciones. ¿Y las ramificaciones de dónde serán? Los 6. Del carbono 6. Entonces, si yo dibujo por acá, ¿no?, un carbono, o una molécula, perdón, de glucosa, por acá se va a producir este enlace. Acá recuerden que acá continúa, ¿no? Acá el enlace continúa. Otro. 1, 4. Entre el carbono 4 y el carbono 1 del siguiente de acá. Y acá también, ¿no? Carbono 1 con el carbono 4 de acá. El siguiente, puntos suspensivos, acá también. Pero la ramificación sale así. Entre el carbono 1 y 6. ¿Está? Entonces este enlace glicosílico es entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el carbono 6 de la otra molécula de glucosa. Entonces este enlace glicosílico ya no será alfa 1, 4 glicosílico, será alfa, también en posición alfa.
alfa 1,4 o perdón, Al 1,6 6. y la enzima, ¿cómo será? Alfa Alfa 6 1,6 amilasa. amilasa. Fácil. Esas son las enzimas. Las dos enzimas que tenemos para la digestión del almidón. De tal manera que van a cortar todos los enlaces y van a quedar glucosa libres. ¿Dónde se da primero? En la saliva tenemos una enzima que comúnmente le llamamos tialina, pero que es en realidad la amilasa, la 1,4. La 6, ¿no? La 1,6, ¿no? En la boca no está. Ya. En cambio, en el estómago, perdón, en el duodeno, el estómago nada, pasa, no hace nada y pasa al duodeno. En el duodeno, proveniente del páncreas, en el páncreas se produce la otra enzima. Entonces, la alfa-glucosamilasa salival se produce en la glándula salival. Y la alfa-1,4-amilasa pancreática se produce en el páncreas. Y ahí se secreta el duodeno para metabolizarlo. Ahora, en la boca solamente se producirá entre 5 y 10% nada más de los cortes. Pero no de todo, sino así, segmentos. No ni media casi. Salvo que uno tenga masticando, por ejemplo, un pan demasiado tiempo ahí, para notar que se vuelve dulce. Porque ya está cortando demasiado. Pero bueno, estos hábitos, pero ni come pan está adentro, ¿no? Como el chavo. Dos vueltas y para adentro. Y gana la hora. Tenemos ahí encima, debemos aprovecharla, ¿no? Para que evite que se eventualmente esté inflamado el estómago, por el exceso de calor, elementos, ¿no? El exceso de agua, porque acá se disipa bastante agua. Se va a masticar y tomarnos nuestro tiempo. Bien, si esto lo graficaríamos en pequeño, serían así más o menos, ¿no? Las moléculas de glucosa estarían enlazadas, ¿no? Todas tienen enlace 1,4, alfa 1,4. Y las ramificaciones, pues, saldrían de acá, ¿no? Entonces ahí saldría la ramificación. Este es el pequeño. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas ramificaciones, ¿no? También se metabolizan. Acá también, por ejemplo, acá nada más tiene el enlace alfa 1,6. Después acá también tiene 1,4. Igual que acá. Entonces solamente las ramificaciones tienen el enlace alfa 1,6. Glicosídico. Ok, ¿por qué dejamos todo esto de acá? Porque es la base que actúan las enzimas. Entonces, cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, una galleta, estamos masticando, ahí masticando, y está cortando, ¿no? Por acá, bueno, se corta por acá, no se corta de uno en uno, ¿no? Se corta por acá, todo. Segmentos pequeños. Segmentos pequeños. Listo. Pero el resto se da en el duodeno. El duodeno hay siempre una gran cantidad de enzimas que van a permitir, ¿no? Alfa-amilasa 1,4. Y que van a permitir el metabolismo total. Ustedes saben que al final se van a liberar todas las glucosas. Y como glucosas hay un transportador
carbohidratos de monosacáridos de glucosas para poder absorberlos y se va a la sangre, ¿no? A través del enterocito. Ustedes vio histología ya todavía, ¿no? Pero ¿sí saben cuando sabe el enterocito de qué se trata? Es en el intestino delgado. Delgado que se encarga de absorber. Tiene transportadores de membrana, que lo dice enterología, ¿no? En el borde de cepillo. Tiene transportadores. En el borde de cepillo, ¿no? Ahí está. Sí, exactamente. Entonces, al final de esto de acá, donde inicia, acá en la boca. Ahí que se inicia. En la boca se inicia La digestión. la digestión. Acá que hay Amilasa. alfa 1, 4, amilasa. Listo. Luego pasa al estómago. Aquí no hay ninguna enzima. No hay ninguna enzima que catalice los carbohidratos. Luego pasa al duodeno. Acá sí. Y ahí el duodeno también está, ¿no? Alfa 1, 4, amilasa. ¿Qué son los que son? Son isoenzimas o isocinas. ¿Qué es una isoenzima? Proteínas. Exactamente, hay diferentes condiciones, por ejemplo, de pH pacífico. Correcto. Estas enzimas van a permitir que se corte la molécula de agua y van a liberar. Ahora, pero no solamente hay eso, ¿no? Porque esto lo cortarán algunas hasta glucosa, por unas cuantas, pero la mayoría queda como maltosas, por ejemplo. Los maltosas son 2 glucosas juntas. Un disacárido de 2 glucosas. ¿Sí? En el mismo duodeno, en el borde, a ver, vamos a dibujarlo acá. Ahí yo tengo el duodeno, que viene desde el estómago. A este nivel se secreta el páncreas, acá viene el producto de la bilis. Este es el esfínter de Olin, que se cierra involuntariamente, ¿no? Por las señales del secreto. Acá saben que hay una capa nada más delgadita de células, que es, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama enterocito, ¿no? Ahí está, por el cepillo que decíamos. Entonces ahí está. Con su núcleo, enterocitos. Se encargan de absorber. ¿A dónde? Hacia acá, hacia la sangre. Torrente sanguíneo. Se encargan de absorber. Entonces, acá mismo, en el borde del cepillo, vamos a agrandarlo acá, un poco más grande acá. Ahí está en el borde del cepillo. Acá hay unas enzimas. Saben que las membranas celulares tienen proteínas también, ¿no? Y acá una de esas proteínas tiene transportadores, acá están unas enzimas que se llaman disacaridasas. Acá están. Las disacaridasas. Entonces, lo que no se puede convertir en glucosas libres quedan como maltosas, o sea, de a dos. Maltosas. Y acá hay una enzima, en esas hay una enzima pegada ahí, y llega hasta ahí,
y que se llaman maltasa. Ah, claro, era rompe, ¿no? Maltasa. Y hay la atención de disacaridatos también, porque nosotros no solamente consumimos los carbohidratos que asimilamos, no solamente consumimos el almidón, sino también podemos consumir todos los días, consumimos, por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar común de tu sangre, es sacarosa. Y la sacarosa es un disacárido. Sacarás. Entonces, eso no se metaboliza en la boca. De repente pasa en la boca, no, el estómago, el duodeno, llega por acá. Y llega por el intestino. Y ahí está una enzima que lo va a metabolizar. La sacarasa. Ahí también está que también es la disacaridasa, la sacarasa. La maltosa, lo que va a dar son dos productos, ¿no? O sea, maltosa viene todo glucosa. Varias cosas. Glucosa y glucosa. En cambio, la sacarosa de qué está compuesto? De una glucosa y una fructosa. Una glucosa y una fructosa. Pero también nosotros consumimos leche. Ajá, ahí está. ¿Y la leche? Lactosa. Lactosa. Que es un disacárido. Entonces también, acá hay una enzima disacaridasa para la lactosa. ¿Cómo se llama? Lactasa. Y la lactasa está compuesta de dos moléculas. Una glucosa Galactosa. y una galactosa. Glucosa y galactosa. Estos son los tres monosacáridos que podemos absorber. No existe otro monosacárido que podamos absorber. Y para ello también en los enterocitos hay transportadores. Hay dos tipos de transportadores para esta diferencia. Para la glucosa, la fructosa y la galactosa. Que son los tres monosacáridos, ¿no? GLUT5. Glucosa y galactosa. ¿Cómo ingresan a través del enterocito? Acá también están afuera, en la luz del intestino. Por transporte facilitado. ¿Cómo ingresa? Por difusión facilitada. Una por un transportador SGLT1 y otra por un glúteo. Bien, entonces acá hay transportadores de dos tipos. Vamos a ponerle por acá. Dos tipos de transportadores. Acá están los transportadores. Ahí, juntos con los otros. Con las disacaridasas. Uno de estos transportadores es el SGLT1 y el otro es el transportador GLUT5. A través del SGLT1 se puede transportar Glucosa y fructosa. galactosa y glucosa. La fructosa la signa. Galactosa y glucosa. Entonces acá, esto va a transportar tanto glucosa como galactosa. Y a través del GLUT5, Fructosa. esto va a transportar Solo la fructosa. fructosa. Ya.
que va al torrente sanguíneo. La hemoglobina del portador, pero, claro, esto transporta al interior del enterocito. Pero el enterocito, para que salga ya al intersticio y de ahí a la sangre, hay otro transportador común para todos. ¿Cuál será? La parte basal, ¿no? ¿GLUT2? Ese es el GLUT2. Entonces acá tenemos GLUT2. Que ese sí va a ser el que va a transportar desde dentro del enterocito hacia afuera. El GLUT2. ¿Ya está? ¿Eso está? A ver, pregunta. ¿Alguna pregunta de acá? Antes de continuar. ¿Sí está claro? Espero verificarlo. Hay poquito o no hay nada. ¿Qué pasa con la intolerancia? A ver, ¿cuál es? Primero piensen lógicamente. ¿Cuál es su lógica? Que no hay lactasa, pues. No hay lactasa. O hay poco. ¿Dónde hay déficit de lactasa? ¿Y por qué hay déficit de lactasa? ¿Por qué podría haber déficit en algunos de los? Por cuestión genética, ya en América está demostrado que como 70-80% hay esa intolerancia en América del sur. Y es una cuestión genética y lamentablemente es un gen autosómico dominante. Quiere decir que está en todas las generaciones. Si uno no tiene esto, sí lo va a tener. Sí o sí. Lamentablemente. O por lo menos, si se juntan con uno que no tiene, ¿Cómo sabes? tendría solamente el 25% de que no Tiene tenga. que hacer examen. Hola. O sea, recién han descubierto, bueno, eso de recién hace como unos 10, 12 años atrás, ¿no? Que era ya una predisposición genética, ¿no? Claro, relativamente corta, ¿no? Bueno, acá saben que las transportadores son proteínas, ¿Y toda proteína de dónde procede? Los nucleótidos. De la expresión. Aminoácidos. No existe una proteína que se forme así de por sí. Toda proteína es el resultado de la expresión de un gen. Transcripción, traducción. Se forma la proteína nueva. No hay otra forma. Entonces, si es que hay déficit o falla, en esos mecanismos, ¿no? Uno de ellos está fallando, porque saben que para la transcripción, traducción hay muchísimos factores de transcripción, factores de traducción, como mecanismos post-transcripcionales, post-traduccionales, que basta que falle uno por ahí, ya, no se forma adecuadamente. En otros casos, si es que falla por ahí, pues no se forma intolerancia total. La mayor parte de intolerantes a la lactosa, la mayor parte son una intolerancia parcial. No es que sea total. Son muy pocos los casos. Una intolerancia total. De intolerancia total sí yo conozco algunos, especialmente mi sobrinito que tiene que ahorita 7 años, desde que nació. Entonces tenía que darle leche sin lactosa desde que nació. Porque se dieron de que tenía, cada rato iban desde que nació al hospital a reclamarlo. No se dan cuenta de eso. Intolerancia a la lactosa. Ni siquiera la leche materna no puede soportar. Lamentablemente. Entonces, tiene que darle leche
lactosa aparte para que sea para que pueda crecer. Bueno, entonces ese es el procedimiento y esa es la forma como ocurre este proceso que se llama digestión. Hasta acá todo este proceso se llama digestión, es un proceso de catabolismo. ¿Por qué? Porque se degrada de más complejos a menos complejos, que son los monosacáridos, para poder absorberse. Pero eso hasta ahí absorbió al intestino y ya pasó a la sangre. Claro, pero desde el almidón hasta que absorbió, todo ese proceso es catabólico. Ay, no, que como escuché digestión. Claro, la digestión se produce fuera de las células. Es un tipo de metabolismo, pero se produce, ¿no?, fuera de las células. ¿En dónde? En la luz del intestino, porque ahí se secretan las enzimas. No es dentro de las células. Entonces acá en la luz del intestino ahí se produce la mayor parte. Claro, esto de acá, como digo, se divide no solamente en maltodextrinosas, dextrinas, que son de 4, ¿no? 2 acá y 2 acá. Una dextrina, por ejemplo, es así. O sea, se rompe, y no se rompe por cualquier lado, ¿eh? Se rompe, por ejemplo, una dextrina, es así. Esa es una dextrina. Una maltosa sería eso, ¿no? Es una maltosa, una dextrina. Una maltotriosa sería 3, en fila. Es una dextrina, maltosa, o sea, 2, 3, 4. Y por ahí también acá hay disacaridatos, ¿no? Bueno, en realidad no sé si ya no son disacaridatos, son disacaridatos. En fin, pero esto de acá es lo que se absorbe finalmente. Eso es lo que se absorbe. Profesor, los laboratorios farmacológicos venden los enzimáticos. Quiere decir que en sus cápsulas contienen ese tipo de enzimas que nos puedan ayudar a la digestión. Claro, cuando no tenemos demasiado estímulo para poder ingerir, nos falta. Ayuda para la digestión, para que pueda absorberse. ¿Qué pasa si es que la mitad de lo que comemos no se digiere? Por lo tanto, los absorbe, se queda en el intestino. Vomito. ¿Se digiere? ¿Qué pasa? Yo vomito. Entonces genera una malestar. Fermentación. Vomito. Y ahora, ¿qué cosas? ¿Qué tenemos en los intestinos? Como se absorbe, sigue pasando, ¿no? Especialmente en el colon. Como gran cantidad de bacterias que ponen. O si no, tenemos las bacterias beneficiosas, que son los lactobacilos. Tenemos gran cantidad en el intestino. Lactobacilos. ¿Y qué hacen? Así no tengamos bacterias malas, tenemos de las bonitas, la cantidad de lactobacilos. Lactobacilos se utiliza como fuente de energía también a la glucosa ¿Así? y a los carbohidratos. El almidón también lo va a adquirir, pero la diferencia está en que los lactobacilos, su metabolismo no es aerobio, es anaerobio. Lo vamos a ver ya después. O sea, hacen la glucólisis y de ahí forman piruvato. El piruvato van a formar ácido láctico, por eso se llaman lactobacilos. Ácido láctico. Y el ácido láctico es un ácido muy fuerte. Mientras más hay eso, estimula, es bueno porque estimula también el peristaltismo, ¿no? La acidez estimula el peristaltismo para que pueda avanzar el tránsito mejor de estos alimentos. Pero si hay un exceso de esto y todo está ahí, pues no se recorre el estómago, ¿no?
demasiado vegetativo y suena, porque los productos de ellos, las otras bacterias se aprovechan y metabolizan el ácido láctico y producen gas. Entonces, el exceso de acidez, un sobreestímulo de los vegetativo y eso se llama, pues, cólico. Así es. Entonces, miren, Tienen que hacer esquemas. Yoga, tómale foto. ¿Ves? Tu máquina tiene buena resolución. Bueno, las características de los carbohidratos creo que lo han visto ya en biología, ¿no? ¿Qué características tienen? A ver, dígame, de los carbohidratos. ¿Cuáles son sus propiedades? Unidos por enlaces glucosídicos. Fuente de energía principal. Claro, la ruta metabólica van a preferir a la glucosa como fuente de energía. No sabe que hay otra fuente, pero la glucosa es la principal fuente de energía. Característica de carbohidrato. Característica de carbohidrato. ¿Qué más? Podemos decir de los carbohidratos. Tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, saben que un carbohidrato es que va a depender mucho para que ustedes sepan. Yendo directo. Un carbohidrato siempre va a tener energía. Siempre. Ya sea en la parte terminal o en la parte central de su cadena de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, si es en la parte terminal, ¿cómo sería así? ¿No? Sería, por ejemplo, este acá de la glucosa, 6 carbonos. ¿Qué es eso? Entonces acá sería, solamente se completaría con hidrógeno. Y ya está. Los 4, ¿no? Cada carbono tiene 4. Este sería H2. 2 carbonos. Bueno, pero no. Acá comparten un hidroxilo con un hidrógeno, ¿no? Todos comparten un hidroxilo. Ojo, no todos están ahí, algunos pueden estar al otro lado y es otra molécula. Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros podría estar acá, lo H y acá el esto. O sea, el hecho está en que siempre comparten, ¿no? Y acá H2. Por ejemplo, este podría ser un carbohidrato. Y esto siempre. Ya sea en la parte terminal o por el centro. Por ejemplo, este de acá, 1. Y eso es lo que diferencia a veces, muchas veces. Puede ser exactamente igual, solamente la posición cambia, ¿no? Por ejemplo, este podría ser así. Ya está. Y este H o H. El grupo aldehído. Profesor, ¿y el grupo aldehído? ¿El grupo aldehído? ¿Dónde está ahí? ¿Cuál es el primero? ¿El primero? Claro, cuando esto está terminal, cuando este grupo está terminal, son los que se llaman aldehídos. Pero cuando el grupo cetónico está cetosa, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Cetona. Carbonilo. Carboxilo, carbonilo. ¿Y la cetona? Cuando este grupo, no se llama cetónico porque forma la cetona, ¿no? Pero por ejemplo así,
Ahí, por ejemplo, este acá es un aldehído. No lo van a llamar grupo aldehído. Porque este no se aseó. Pero en realidad el grupo en sí es carbonilo. Y cuando está en la parte terminal de una molécula, es un aldehído. Este es un aldehído. Entonces los carbohidratos son aldehídos o cetonas. Es una aldosa, ¿no? Ahí está, aldosa y cetosa. Aldosas o Y cetosa. cetosas. Sus características. Es bueno que ustedes sepan siempre a nivel molecular hay que identificar todo. A ver, ¿qué más hay por acá? No se puede proyectar, voy recordando de acá que más debo decir. Bueno, las pentosas, filosas. Ya saben que las de importancia no son los tres que se absorben, ¿no? Glucosa, galactosa y fructosa. Ya. ¿Qué más hay acá? Después hay otros, ¿no? Hay isomaltosa. Muy bien. Así le decía solamente para recordarles, a lo mejor no me escucharon, pero les decía que se forman así, ¿no? En el duodeno también. Y que estas acá, y ahí también otras enzimas que están acá, ¿no? Juntos con las disacaridasas, hay otras que no son disacaridasas, que también están acá. Otras que, por ejemplo, les decía que metabolizan tanto la dextrina limitante como la maltotriosa. La maltotriosa son 3 glufosas, una dextrina de 4, pero justo con la ramita, ¿no? Estos son metabolizados por las maltotriasas, se llaman, ¿no? Maltotriasas. Esas dos. Ya no serían disacaridasas porque solamente dos. O también llamadas, las más creadas se llaman isomaltasas. Tienen que ponerlo ahí, como isomaltasas. Isomaltasas. Ok, la función ya les mencioné. Me preguntaba de una tablita que acá hay bastante, ¿no? A ver si sirve la clavos para ahorrar tiempo en esta. Pero existen, por ejemplo, transportadores de luz, existen muchos. O sea, los transportadores de luz no solamente es unos cuantos, sino hay 3. 1 al 13, por ejemplo. Luz 1, luz 2, luz 3, son 13. Y SGLT hay 3. SGLT1, SGLT2, dependiendo del tipo de célula, tiene uno de estos de acá o dos. Por ejemplo, el heterocito tiene 3, ¿no? 3 transportadores, 3 tipos. Así, por ejemplo, las neuronas, ¿no? Las neuronas tienen SG o GLUT1, GLUT1 y GLUT2. No, GLUT1 y GLUT4. Así, entonces cada uno, por ejemplo, la célula del páncreas solamente tiene GLUT2, nada más. Es decir, cada célula tiene algún tipo de esto. O sea, en realidad son bastante los tipos de transportadores de monosacáridos. Por algunos ingresan galactosa, por otros ingresan glucosa o fructosa. Son los 3 que es importante. Pero no solamente esos 3 que están en nuestro cuerpo, como monosacáridos. Hay otros que se forman ya. Otros
funciona. Pues hay otros que vamos a sacar que sí se forman en la computadora, es dentro. Muy bien. Break. 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 Very good. Bueno, bueno, casi no tengo tiempo para borrar. Saca tu rollo. Y así Entonces, respecto a la digestión, creo que está claro, ¿no? Eso se digirió por las enzimas en la boca un poco, pero la mayoría de nuestros del borde, ¿no? Y respecto a estos transportadores, vamos a sacar bien un enterocito, ni pie. un enterocito. Bueno, acá están dos tipos de transportadores. Uno es el GLT. GLT1 y otro es el Lut. LUT5, ¿no? El que hace club. Está el 2. por el paso. Ya. ¿Sí? Bueno, ahora. Ven. Toma la foto. Al pie. Descubrió el universo. El espacio, la Tierra, Yo soy terraplanista. ¿qué han pretendido hacer? Bueno, vamos a ver. ¿A dónde se va la glucosa, la fructosa y la galactosa que se absorbe en la sangre? ¿A dónde creen que se va? A todo el cuerpo. Por todos lados. No, de arriba abajo, de pies a cabeza, una sangre. Circula. Pero de ahí está circulando no en la sangre. No. ¿Quién lo almacena? Hay diferentes. Diferentes son. muscular, en el tejido nervioso y en el tejido adiposo. Tejido del pozo. Pero eso cuando hay demasiado, pues. Cuando hay Demasiado glucosa, que la azúcar. mayoría ingresa, cuando hay bastante glucosa, entonces ingresa al torrente sanguíneo, donde la glicemia, Eleva. glicemia es sangre, ¿no? Glucosa es sangre, glicemia, la glicemia se eleva, la glucosa es sangre se eleva. Entonces ahí Auxilio. que significa que las células van a absorber. La mayor parte de células, no al 100%, pero casi todas, van a absorber la glucosa que está en la sangre. ¿Por qué? Porque lo necesitan para Energía. poder formar su energía. Entonces, van a absorber. Por eso es que tienen transportadores de diferente tipo. Van a absorber. Mientras más haya en la sangre, más absorbe. ¿Sí? Es como poner acá un dispensador ahí de bomboncitos. Todo el mundo va y saca. No van a ir ahí y van a decir, bueno, para que alcance para todos. Más o menos por ahí se van a dividir. Pero ¿qué pasa si pongo acá 10 dispensadores de bomboncitos? El mundo agarra, pues. Voy con mi bolsa. Mientras más hay, más agarra. ¿Sí o no? Yo sí. Igualito. Mientras más hay, se las absorbe.
Y la célula pues piensa, ¿no? Más hay, más transportador, más puede absorber. Pero eso no es tan bueno. Es por eso que tiene que regular la cantidad de glucosa disponible para las células. Entonces, eso ténganlo como término. Todo lo que está circulando en la sangre Es está regular. a disposición para las células. Por eso llega a todo el cuerpo. Allá. Es como un Si buffet. hay glucosa disponible en la sangre, una cierta cantidad, ¿no? Es porque esa cantidad es suficiente para las células. Pero si baja más de los parámetros que ya conocemos, no es suficiente. Así es. Entonces, Allá. cuando va la glucosa a las células, van a ser captadas por los glúteos y van a regresar. Muy bien. Y a partir de ahí, dentro de las células, ¿qué harán? ¿Qué sucederá? Dentro de las células, ¿qué sucede? En unas elaboran energía. Yo les dije al comienzo, nosotros ingerimos glucosa casi exclusivamente para generar energía. Una pequeña parte para otras cosas que sí también lo necesitamos. Pero la mayoría es para Energía. ATP. Claro, una parte sí sirve para poder hacer nuestra vía metabólica para formar glucócalis, por ejemplo. ¿Qué es el glucócalis? Carbohidratos en la Los membrana. celulares Como son el techo. monosacáridos. Ajá. O sea, de 7, 8 moléculas de monosacáridos. Algunos tienen puro glucosa, otros con fructosa, con galactosa combinadas. Son como bolitas. Delitos. ¿No? Tienes otra vía por ahí que vamos a ver. Pero la mayoría que ingresó a una célula a través de un glúteo, acá yo tengo, a ver, vamos a circular acá su célula acá. Por ahí vamos a usar más así, ¿no? Las células principales. Podemos darnos. Bien. Entonces, acá yo tengo acá el torrente sanguíneo, ¿no? Se la pasa por acá, y acá están las glucosas. Esta glucosa va a entrar en el transportador, ¿no? El transportador de glucosa. Ahí está, ingresó en todas las células, ingresó. ¿Qué pasa con esta glucosa? Vamos a ir en el camino a una molécula. Automáticamente ¿Se oxida? tiene que En la glucólisis. estabilizarse ahí para que no sea blanco. Degrada. Inmediatamente hace es fosforilar. Se fosforilar inmediato. Ya una vez fosforilado, la mayoría de las Nadie lo toca. células ya puede seguir la ruta de la glucólisis, pero otras no. Pero lo primero que tiene que hacer es fosforilar. Y esa es también la primera reacción de la glucólisis, la primera reacción de muchas moléculas. La fosforilación. ¿Sí? Entonces, de acá sigue la glucosa varios cambios. Acá les voy a mostrar. Yo tengo acá la glucosa. Muy bien. ¿Qué pasa con esta glucosa? Lo primero que hace esta glucosa es oxidarse. Y la oxidación principal, hay otras rutas de oxidación, dos rutas más de oxidación de la glucosa. Pero la oxidación de la glucosa principal es la glucólisis. La vía de la glucólisis es la principal vía de oxidación. Hay otras dos vías alternas de oxidación, pero esta es la principal.
la mayoría, va a poner. ¿Por qué? Porque prefiere eso, porque a esa vía va a continuar con otra ruta larga para formar la respuesta. Esa es casi la finalidad por qué consumimos nosotros carbohidratos. Entonces, producto de la oxidación de la glucosa, de la glucólisis y la glucólisis, ¿qué se forma? El firma. Se forma firma. Glucosa, pero sigo comiendo, ¿no? Total, chocolate, gaseosa. Se comida en exceso ahí. Como una enfermedad muy gusto, se fueron a dulcinea, a capricho, las fuentes de diabetes. Se van y comen ahí en exceso. ¿Qué pasa con la glucosa? Pues va a tomar mucha cantidad de carbohidratos. Y el carbohidrato también tiene varios destinos. El principal grado de carbohidratos se va a convertir en ácido colesterol. Pero al haber demasiado glucosa y demasiado proceso de oxidación por glucólisis, muchos carbohidratos en el carbohidrato van a tener rutas de escape. Como todo, con exceso se activan otras rutas. Y acá igual, exceso de glucosa se activan otras rutas. Y la ruta que se activa, ¿cuál es? A partir de glucosa se forma glucógeno, reserva. Y la B. ¿No? Glucógeno. Se forma glucógeno. ¿Por qué se forma glucógeno? Porque hay glucosa. ¿Y qué es el glucógeno? El glucógeno es Almacén. un polisacárido de puro glucosa. Muy parecido a quién? ¿Al almidón? Al almidón. ¿Por qué? Porque también tiene enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6, pero distribuidos de diferentes formas. ¿Okay? Las cadenas no son tan largas como acá, no son un poquito más cortas. Con muchas ramificaciones. Bien, ahí se va por la glucosa, porque hay mucha glucosa. Eso es cuando hay en abundancia, y ya está abundancia en la glicemia. Pero la glucosa nunca debe faltar en la sangre porque las células necesitan. Y cuando nosotros consumimos, pues reservamos. Y esa reserva, que se llama glucógeno, de carbohidratos, tiene que ser utilizada cuando ya pasan las horas. Por ejemplo, ahora mismo ya están revirtiendo, utilizando ya su glucógeno. Digo, se han tomado desayuno, pero yo ya estoy utilizando mis cuerpos cetónicos, ¿no? Estoy haciendo cetólisis de ahorita, gran cantidad, porque no tomo desayuno, soy en ayunas prolongadas. Entonces ya es otra cosa que vamos a hablar. Muy bien, entonces, cuando ya pasan unas horas, o sea, la reserva no es para todo el día, para 2 días, no. ¿Para ahorita? ¿Qué cosa la reserva es para Ahorita. minutos, te cuentan, ¿no? Quizás 1 hora, 2 horas, dependiendo de la cantidad de consumo. Entonces ahí lo utiliza ahí de acuerdo a la actividad también, ¿no? Ese tema. Entonces se utiliza la reserva, ¿no? Glucógeno. Entonces ahí se activa esta vía. Cuando hay falta ya de glucosa, ya lo que digirió, ya se absorbió, se reservó, estoy utilizando lo que hay y ahora viene otro proceso. Este proceso de formación de glucosa en glucógeno se llama Glucogénesis. glucogénesis.
génesis o glucógeno génesis. ¿Ya? Y el proceso de degradación del glucógeno hasta la glucosa se llama Glucogenólisis. glucogenólisis. No me olvido. Glucogenólisis. Glucogenólisis. Por eso, más fácil para uno es glucógeno, lisis, rompimiento. Glucógeno, génesis. Génesis original. Pero también glucogénesis, ya veremos. Muy bien. Pero también cuando ya el ayuno es prolongado, como yo por ejemplo estoy haciendo otro proceso, como muchos a lo mejor acá que no han tomado desayuno, están haciendo no solamente este proceso porque este ya fue ya también, ni siquiera está haciendo glucogenólisis, porque ya de reservas de ahora ya que de glucógeno ya no tengo nada. ¿Qué estoy haciendo ahora? Degradando sus adipocitos. Formando glucosa a partir de compuestos Cetónicos. compuestos que no son carbohidratos. Y ese proceso se llama gluconeogénesis. Génesis. Porque se forman De en este otros. sentido, ¿no? Glucosa. Se llama gluconeogénesis. Nueva glucosa, generación de nueva glucosa. A partir de formación, síntesis de novo de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. ¿Novo es eso? Novo, síntesis de novo. ¿Novo qué es? ¿Nuevos componentes? Formación de nuevas moléculas. Ya. La síntesis de novo. ¿Sí? Entonces, cuando recién acabo de comer mi tallarín saltado, Qué rico. mi tallarín a la huancaína, bastante carbohidratos, bastante almidón, y encima el refresco chamorada con bastante azúcar, Bien dulce. Y helado. bien dulce. He consumido ahí bastante glucosa en realidad debo estar asimilando. Claro, la glicemia se eleva. ¿Qué proceso no se da? No se da en ese momento. No se da. La glucogénesis y Porque la neogénesis. gluconeogénesis es formación de glucosa A partir de otro. Ahí no hay necesidad, porque sí hay bastante. No hay necesidad de formar una molécula de glucosa. Entonces se forma solamente en ayuno prolongado. ¿Qué otra cosa no se da? Pues la glucogenólisis. Al contrario, estos son opuestos, no se pueden dar al mismo tiempo. Formación de glucógeno, porque hay bastante. Estoy reservando, guardando pan para mayo. Es el otro mes, y vienen los exámenes. Qué malo. Entonces, ¿cómo yo voy a catalizar quizás el poco glucógeno que tengo, ¿no? Catabolizar, degradar? Al contrario, si hay bastante glucosa, tampoco es necesario formar glucosa a partir de glucógeno, porque tengo glucosa recién que consumo en la dieta. Cuando ya no tenga glucosa, ¿no? Pasan las horas, o los minutos, 40 minutos, o una hora, y ahí comienza a utilizarse el glucógeno. Pero todavía no se activa la gluconeogénesis, porque hay reserva, todo. Pero cuando ya se acaba la reserva, todo, pasaron varias horas, recién se activa la gluconeogénesis. Por eso el ayuno, se dice que el ayuno es más o menos, donde ya no hay todo esto y sea válido los exámenes de laboratorio que se van a solicitar, es como mínimo 8 horas. O sea, como mínimo 8 horas se asegura, ya, ahí se asegura los organismos de que ya no hay este proceso, ni este proceso se activa. También se ve que está regular
regulando bien o no regulando bien la glicemia. Entonces así cuando ingresa la glucosa acá, sigue esa vía, pero hay otras vías como digo, ¿no? Otras vías que puede seguir para la oxidación, ¿no? Por ejemplo, otra de las vías es la vía de las pentosas fosfáticas. Una vía alterna, ¿no? La glucosa sigue, también es una vía oxidativa, también se oxida la molécula de glucosa, ¿no? La vía de las pentosas fosfáticas. Muy bien, entonces acá la glucólisis que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo por partes. Primero vamos a ver qué parte cuando haya abundancia, porque estamos siguiendo esta vía, ¿no? Estamos viendo desde hemos comenzado, ¿no? Desde que comemos. Vamos siguiendo el rastro. Así le dije, ¿no? Traza. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en la sangre. Y la glicemia es elevada. Entonces, vamos a seguir con esta vía. Glucosa. ¿Correcto? Vamos a seguir el rastro. ¿A dónde se va la molécula? Se mueve para allá. Acá está. Y de acá va a realizar la glucólisis. Entonces, ya saben ustedes que el proceso de glucólisis tiene reacciones, ¿no? Primero, la glucosa se oxida, o se fosforila, perdón, una exoquinasa. La exoquinasa, en todas las células del cuerpo, van a fosforilar a la glucosa. A ver, vayan anotando como su terminología, aparte de la qué hacen las enzimas. Cuando ustedes vean una enzima, ya saben qué hacen. Por ejemplo, todas las quinasas, cuando digan una enzima quinasa, como Fosforila. eso quinasa, ¿no? Interviene en quinasa o sinasa también, que son sinónimos, Fosforila. es porque fosforila. ¿Y qué es eso? Fosforila. ¿Qué es fosforilar? Sacar el Agregar un grupo de fosfato a la glucosa. Por ejemplo, acá, siguiendo esta de acá, esta glucosa, ¿no? Si esta glucosa se fosforila a este nivel. Primero, la primera reacción de glucosa agrega a este carbono 6, agrega acá un grupo fosfato. ¿Qué es un grupo fosfato? Un grupo fosfato es unido a 4 Oxígeno. oxígenos, ¿no? Así, doble enlace. Doble enlace. Ahí está. Está feo ahí. El oxígeno se va para acá, mediante la cesta. El grupo fosfato. Carbono 6. Entonces, ¿cómo se llamará la glucosa ahora? Glucosa 6 fosfato. Ya. Y de ahí viene una translocasa. Una casa como yo. O perdón, una isomerasa. Isomerasa. ¿Qué hacen las isomerasas? Simplemente Le una cambia. molécula no le cambian la cantidad de elementos, exactamente lo mantiene, pero por algo lo modifica, lo mueve así, invierte algo. Y en este caso, esta isomerasa, ¿qué va a hacer? La segunda reacción. Del carbono 6 lo pasa el fosfato al carbono 1. ¿Cómo se llama ahora? Glucosa 1-fosfato. Y luego viene otra sinasa. ¿Por qué? No, de ahí viene ya otra isomerasa, que a la molécula de glucosa lo convierte en fructosa, porque lo cambió. Mientras la glucosa es una aldosa, la glucosa es una aldosa, la fructosa es una cetosa. Lo cambia, ¿no? Del final del grupo lo cambia ahí al siguiente. Entonces ahora sería fructosa, ¿no? Fosfato. O perdón, esto, 6 fosfato. 6 fosfato. Y de ahí tendré uno más, fructosa 1,6 fosfato, carbono 6. El hecho está en que
acá va a formar, ¿no? A ver, glucosa pasa a glucosa 6-fosfato. Glucosa, una isomerasa, lo convierte en Glucosa fructosa 6-fosfato. 6-fosfato. De ahí se agrega una sinasa, agrega un fosfato más, fructosa 1,6 difosfato. Y esta ya, como son de 6 campos, se parte en dos. Forman dos moléculas. Un DHA y un EPC, ¿no? Dihidroxiacetona y una gliceraldehído 3-fosfato o isol 3-fosfato. Finalmente, este de acá continúa la ruta, pero este de acá se convierte en esto para que siga la ruta. Por ejemplo, dicen 9 reacciones, porque si cuentan así, ¿no? Pero esta es una reacción más para convertir. Entonces continúa ya con la ruta. Ahora finalmente darle por acá está el piruvato, ¿no? Que se va a formar. Y el piruvato ya son de 3 carbonos, ¿no? Porque acá se ha partido el todo. Una sosa, una pirosa. Eso es lo que sucede. Es lo que sucede en la glucólisis. La glucosa. Finalmente el piruvato va a seguir diferentes vías. ¿Qué vía seguirá el piruvato? Claro, el El piruvato carboxílico. primero, eso lo llevarán ustedes en su seminario, ¿no? Explique. El piruvato se convierte en acetilcoenzima. Este carbocarbohidrato es un proceso que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Acetil-CoA. Este al reaccionar con el oxalacetato estos dos van a reaccionar y va a formar de cosa el citrato. El citrato también, si es que hay mucho citrato, ese citrato tiene otra vía. Y así, ¿no? Y ahí continúa el ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el producto del ciclo de Krebs principales? Bueno, agua, CO2, porque es una oxidación completa. Toda oxidación de la molécula completa, porque en este caso, siguiendo la vía de la glucólisis por acá, produce una oxidación completa. Toda oxidación completa es formar agua y CO2. ¿Por qué más? Entonces la oxidación completa da agua, CO2 más nicotinamida, adenina, dinucleótido, reducido. Y flavin, adenina, dinucleótido, también reducido. ¿Qué son estas acá? Son moléculas, o estas reducidas son moléculas de alta energía. Estas moléculas de acá van a seguir, ¿no?, la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias y luego va a formar el ATP, ¿no? Finalmente. Esa parte van a ver, ¿no?
la descarboxilación oxidativa va a ser igual a acetilcoenzima A y todo lo referente al ciclo de Krebs. Eso va a dar el seminario. La próxima semana continuaremos de acá. Vamos a ver toda la energética, la bioenergética. Toda la energética. Entonces, miren, un largo camino que sigue para ponerlo a ATP. ¿Dónde sucede la glucólisis? En el Citoplasma. Ahí correcto. ¿Dónde se produce la descarboxilación oxidativa hasta acetilcoenzima A? En la matriz mitocondrial. O sea, el piruvato tiene que ingresar a la matriz mitocondrial. Y ahí recién hacer este proceso. Igual, el ciclo de Krebs se produce en la matriz mitocondrial. Esto de acá, en la membrana mitocondrial, que está en la mitocondria. Y la DPA tiene su salida libre hacia el extrasor para ser utilizado. ¿Qué más hay para hoy? Parásitos. La regulación. ¿Cuál es la hora de la regulación? Bien, bien. Muy bien. Ya para ir viendo la bioenergética, la bioenergética significa el flujo de energía que se va formando, se va utilizando, ¿no? Empezaba a ver qué pasa con la fructosa y la galactosa, ¿no? Bueno, la fructosa lo que hace es que también ingresa bastante, da una regular cantidad de fructosa, porque cuando ustedes se endulzan, por ejemplo, todos los días, de eso la mitad de glucosa y la mitad fructosa. O sea, sí, también va una cierta cantidad de glucosa. ¿Qué pasa con la fructosa? Pues sigue algunos caminos, se va al hígado, y en el hígado es donde se convierte también en DHA. O sea, cuando le dije acá, va a dar DHA. Su metabolismo da DHA. Tiene su propia quinasa, que es la fructoquinasa. ¿No? En realidad sigue dos vías, ¿no? Una vía que da DHA y otra vía que da de frente a carne. Fructosa, fosfato. La fructosa se fosfato, continúa. La fructosa. Continúa con todo esto. Y lo otro que da DHA y también continúa con el proceso de glucólisis. Y cómo se aplana la fructosa. Ahora, la galactosa sí va por acá, por otro lado, también tiene su galactoquinasa, la aminofosforina. Las moléculas se fosforilan para mantenerse estables, por eso. La fosforina. Su galactoquinasa, y ahí da un metabolismo intermediario para dar luego, ¿no? Glucosa 1-fosfato. Y la glucosa se convierte en glucosa. El glucosa 1-fosfato da glucosa 6-fosfato. Y se queda hasta acá. O sea, las vías
que siguen, tanto la galactosa como la fructosa van a insertarse en la glucosa. También se observa. Pero el caso de la fructosa es algo particular, tengan cuidado, por eso dicen muchos azúcares malos. ¿Por qué? Porque la fructosa sigue una vía que puede fácilmente formar inclusive como líquido. Por eso es que los rollos. Cosas rápido engordan. Una almacena rápida. De lonja. Triglicéridos. Porque forman ácido graso de inmediato. Sigue una vía metabólica cuando hay demasiados, ¿no? Una pequeña parte nomás se inserta acá, la glucólisis. Entonces la mayoría es captada por otra vía y que no va a formar esto de acá. Y más bien va a formar la vía, ¿no? del glicerol. O una vía que va a formar de frente a ese tipo de enzima. Y ahí, ese tipo de enzima sigue la vía para la formación de ácido graso. Eso vamos a ver cuando veamos lípidos, que a partir de ese tipo de enzima se forman ácido graso. Por eso cuando también hay demasiada glucosa incluso, ¿no? Demasiada glucosa. Si comen glucosa y fructosa, la vía de glucosa lo bloquea, ¿no? Para que no siga. Y forme acá, de ese tipo de enzima, forme ácido graso. Y de ahí triglicéridos. Perdón, ¿quién bloquea? ¿La fructosa o la glucosa? Sí, mucha glucosa no bloquea la fructosa. A la vía de la fructosa para que continúe también. Y sigue la otra vía, ¿no? La que da para los ácidos grasos. La fructosa. La fructosa termina en los ácidos grasos. Ajá. Bueno, yo estaba un poquito de mencionar, ¿no? Ahora, le decía la dianética, ¿no? En la glucólisis, esa primera parte que les he puesto ahí se van a gastar más de ATP, todos los ATP. Pero en la otra parte, la otra mitad de la glucólisis, se generan 4 ATPs. En los 2 que se gastaron, 2. o sea, pierde ganancia, 2 ATPs en la vida. Y también nada, claro. Con nada y 2 ATPs. Producto de la glucólisis. La exoquinasa es la enzima que está en todas las células que producen glucólisis. Los eritrocitos, los glóbulos rojos, no tienen núcleo, no tienen mitocondria, no hacen tampoco glucólisis, por si acaso. Hacen una glucólisis alternativa. ¿Ya? Una glucólisis anaerobia. ¿En qué consiste la glucólisis anaerobia? A ver qué se trata de glucólisis, vamos viendo todo de nuevo. Los eritrocitos, miren, acá sigue la vía normal, ¿no? Glucosa puede ingresar, ¿no? Pero en la célula de los glóbulos rojos no hay nada, prácticamente no tiene núcleo, no tiene ADN, no tiene nada. Ya está destinado a morir ya en cualquier momento. Entonces acá en esta vía, antes de formar el piruvato, se forma un compuesto que se llama fosfoenol piruvato, ¿no? Fosfoenol piruvato. Y de ahí recién se forma el piruvato. ¿No? El piruvato. Pero en la glucólisis anaerobia no tiene esta enzima en forma de fosfoenol piruvato. No lo tiene. Entonces lo que pasa es que sigue esta vía por acá. Sigue esta vía por acá. Y esta vía por acá va a formar un piruvato que va a seguir a formar ácido lactato o lactato. Por eso se llama anaerobia, glucólisis anaerobia. Entonces ahí hay 2 reacciones más.
la regulación se da principalmente, digo principalmente porque también podría haber otro tipo de regulación. La regulación de la glicemia se da principalmente en regulación hormonal. La insulina. Hay dos hormonas que regulan, ¿no? El glucagón. Principales, bueno, hay más, ¿no? Pero dos son las principales. El glucagón y la Insulina. insulina. Pero también está la norepinefrina, la epinefrina, ¿no? Que podrían estar reguladas en cierto momento. Pero es lo mismo la regulación no hormonal. Es una regulación que se llama por feedback. ¿Qué es feedback? Cuando el producto final, ¿sí? Es una vía metabólica. ¿Qué es una vía metabólica? Yo tengo acá una enzima y acá tengo un sustrato, ¿correcto? ¿Esto que me va a dar? Producto. Enzima sustrato. Uno más producto. Ya está. Pero a la vez este producto va a salir como sustrato, ¿no? De otra reacción. Y está realizado por otra enzima para dar otro producto. Y este producto a la vez sirve como sustrato para catalizar una reacción. Lo que sucede acá. ¿Ya? Entonces es una cadena y al final va a dar el producto que deseamos. Esto de acá se llama metabolitos intermediarios. Esta es una vía metabólica donde intervienen varias enzimas. Esta, por ejemplo, la glucoquinasa va a dar este acá. Esto sería el producto de esta reacción enzimática, ¿no? De la glucoquinasa. Y este es el sustrato, la glucosa. Pero a la vez este acá va a servir como sustrato para que una enzima de la glucosa se glucosate. ¿Qué es eso? ¿Feedback? Entonces así, la cadena. Estos serían metabolitos intermediarios. En el siglo III igualito. Son metabolitos intermediarios. Varias enzimas. Son vías metabólicas, se llaman. Una vía metabólica hasta dar el producto final. Cuando no se da el producto final, pues los demás serán metabolitos intermediarios. Bien. La regulación se hace principalmente en el sistema hormonal. ¿Qué hace la insulina? La insulina no le ataca a la glucosa, por si acaso, no lo cataliza. La insulina solamente es un medio para meterlo al glúteo. mensajero, es un mensaje. ¿No? Es un mensaje. ¿Cómo es el mensaje? No lo explico mejor, pero para que vayas con la idea, ¿no? Que el hígado trabaje. Estas son las células beta, ¿no? Las células beta del El páncreas. páncreas. Todas las células del cuerpo tienen glúteos, tienen transportadores de glucosa. Todas asimilan, todas. Sin preocupación. Excepto esta es la encargada de avisar. Si estas células fallan, nadie avisa. Se muere. Y todas las demás consumen glucosa y comen productos. Y finalmente el ATP, el exceso de ATP es tóxico. Y mucho más si se active el AMP cíclico, con el antrociclasa, que porque el ATP es AMP cíclico, peor. Tóxico. Entonces, por eso tiene que regularse. Ahora, estas son las encargadas de avisar, nada más de avisar. ¿Cómo avisan? Pues Señalización. tienen su transportador glúteo tipo 2, pasa la glucosa, ¿y qué hace ese proceso? Glucólisis. Glucólisis de cosas. ¿Qué forma? ATP. ¿A partir de qué? De ADP. Entonces acá, en la célula beta, como en todas las células, hay una cierta concentración de ADPs y una cierta concentración de ATPs. Si esta concentración de ADPs, ¿no? Siempre tiene que ser mayor. Pero conforme vamos formando ADPs, a partir de ADPs ya no va a haber ADPs, sino más ATPs. Entonces la proporción de ambos, cuando supera eso,
hay un sensor acá. Bueno, le digo sensor, ¿no? Es en realidad un transportador dependiente, un canal iónico dependiente de ATP. Y ese ATP que va a permitir, va a bloquear a este canal, ¿no? El canal es el canal de potasio. El canal de potasio que puede ingresar, lo bloquea, el desequilibrio. El desequilibrio. Podría haber más potasio en la célula que fuera, y se acumula sodio. De ahí altera la polarización de la membrana. Entonces se genera una depolarización y por lo tanto una corriente eléctrica. Y como la mayor parte, casi todos los canales de calcio son los que son dependientes de un estímulo como este eléctrico, acá un canal de calcio lo capta eso y se apertura. Se apertura e ingresa calcio. Como ingresó calcio, el calcio no debe estar libre en el citosol, porque se estimulan muchos mensajeros, como actúa como segundo mensajero, ¿no? Y solamente debe estar para que haga esa señalización, o si no también actúa para la exocitosis si es que esta célula es, ¿no?, secretora. Y como esta es una célula secretora, está listo ahí gran cantidad de vesículas, ¿no?, llenas de insulina. Y como este calcio de acá es el único elemento que falta, se produce el fenómeno, el mecanismo molecular de exocitosis, y se excita la insulina, ¿no?, la insulina al torrente sanguíneo. Esa es la forma como avisa. ¿Para qué la insulina va al torrente sanguíneo? Porque le avisa, le manda el mensaje. Con esto dice, hay mucho glucosa, porque está formando mucho ATP, mucha glucosa. Entonces le manda un comunicado, un aviso. ¿No tienen WhatsApp? Así. ¿Quién lo recepciona? Hay 3 moléculas, como dijo el compañero, solamente 3 células que tienen receptor para insulina. Hígado. Tejido hepático, Músculo. los músculos Adiposito. y el tejido adiposo, los adipocitos. Sí. Los únicos que tienen. Pero la mayoría lo capta del hígado. Casi todo. El hígado capta la señal. Por otra parte acá tengo la célula del hígado, el hepatocito. Entonces acá capta la señal. Acá pasa un receptor tipo tirosina quinasa. Acá está la insulina. Listo. Y de acá se produce señalización de la insulina que sigue por lo menos, no menos de 4 rutas de cascada de señalización. Una de estas cascadas incluso es para activar el gen que pueda producirse la glucogenólisis y no la glucosa, ¿correcto? Pero otra vía está para que acá los GLUT que están por acá, los GLUT tipo 4, están por acá, pues salgan acá y se expresen en la superficie y haya más puertas de entrada. Ahora no solamente habrá 100%, sino habrá 1000% de puertas de entrada. Esa desde la sangre, por lo tanto desde la sangre, que viene por acá, la glucosa va a ingresar en gran cantidad. Con eso regula la glicemia. Bueno, ya no vamos a ver más. Vean señalización de la insulina, estudien la señalización de la insulina y también esto.